Buenos días. En nombre de Se Dice Libertad, me complace presentar em, la conferencia prevista para hoy, que es la tercera de este ciclo eh, de conferencias que hemos denominado Podemos ser libres y prósperos a partir de la leyenda negra española. Y el tema de hoy va a ser el de administración y control del poder en el modelo virreinal. El conferencista que nos va a hablar hoy es Luis Alfonso Herrera Orellana, y quien va a moderar el evento y a quien le cedo la palabra es el profesor Hugo Bravo. Estamos encantados, en nombre de Se Dice, de poder hablar de estos temas tan interesantes eh, y tan poco conocidos, por cierto, para Se Dice es un honor contar y estamos muy agradecidos de contar el, um, con, con Luis Alfonso Herrera y Hugo Bravo, para que el, con este evento que está organizado para hoy. Y por supuesto también estamos muy agradecidos con nuestros aliados Giroscopio y Bolivarium. Le cedo la palabra entonces a Hugo Bravo. Muchas gracias, Andrés. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, mi nombre es Hugo Bravo, como bien dijo Andrés, yo soy miembro del comité académico de Se Dice, profesor de la Universidad de Monte Ávila, para los que no me conozcan. Y bueno, me toca el gran honor de acompañar en la moderación, en una nueva oportunidad, al profesor Luis Alfonso Herrera Orellana, a quien me permito presentar, aunque no necesita que lo presentemos porque ya lo conocemos bastante bien. Luis Alfonso Herrera Orellana es licenciado en Filosofía y abogado summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, y magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes de Chile. Es candidato a doctor en esta última casa de estudios en su programa de doctorado en Derecho. Es actualmente profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en las Universidades Autónomas de Chile y Finisterrae de Chile. Autor de diferentes ensayos, artículos científicos y libros dedicados al derecho público y la filosofía del derecho, algunos de los cuales ha dedicado al estudio de los aportes liberales y jurídicos de la hispanidad, y que muchos tienen que ver y conectar con esta serie de conferencias que se están dictando y en la que vamos a tocar hoy en particular. Como decía Luis Alfonso, es un gran honor hoy para acompañarte nuevamente de este tema que es tan importante y necesario, al cual tú le estás dedicando estudios, y los diferentes profesores que han venido desarrollando las diferentes temáticas. Básicamente, para las personas que nos están acompañando, la dinámica que vamos a seguir es, va a comenzar el profesor con su exposición de unos 35, 40 minutos, y después vamos a pasar a lo que serían las preguntas, que la gente puede ir desde ya colocando las inquietudes que pueda tener en el chat del Zoom, de manera tal que yo las puedo ir registrando y podamos irlas aclarando al final de la conversación. Tendremos unos 20, 25 minutos para tratar de mantener dentro del marco de una hora, quizás un poquito más en función a las preguntas que puedan haber, pero ese sería más o menos el tiempo que estaría establecido. ¿Ok? Dicho eso, y como abreboca, para ya pasar, digamos, a lo que vinimos, que es escuchar al profesor Luis Alfonso Herrera Orellana, yo tomé una nota acá, ¿no? Respecto a este tema que sabes que me apasiona y me parece tan importante, y es la siguiente, ¿no? Para abrir aquí de abreboca, va la redundancia. Tengo entendida que las áreas del derecho en que te has especializado, el derecho constitucional y administrativo, se parte en los países hispanoamericanos y de algún modo también en España, de la premisa según la cual las ideas jurídicas e instituciones aplicadas durante el periodo virreinal bajo la autoridad de la monarquía hispánica y la Iglesia Católica fueron autoritarias, extractivas, abusivas e injustas, dado su basamento en las ideas justnaturalistas, tomistas, escolásticas y castellanas, y que en vista de ello la única opción de libertad y prosperidad para estos países, tras las llamadas independencias, era romper con esas ideas e instituciones, hacer tabla rasa y asumir las ideas e instituciones adoptadas en otras tradiciones occidentales, como las británicas, francesas o estadounidenses, de forma conjunta y no necesariamente coherente. Me pregunto, y a esta pregunta llego de cabo de las reflexiones de las diferentes conversaciones que hemos tenido, ¿es esa premisa cierta?
¿Qué postura han tenido los liberales hispanoamericanos ante ella? ¿Qué efectos ha tenido esa ruptura en definitiva? ¿Existe evidencia de que durante el periodo virreinal o indiano rigió alguna forma de Estado de Derecho en estos territorios americanos? Dejo servida la mesa, Luis Alfonso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación, por tus palabras. También al doctor Andrés Halvorsen por su presentación inicial. Y por supuesto, bueno, agradecido con mi casa, se dice, con Rocío Guijarro, su directora, y también con las organizaciones que nos han estado acompañando desde el inicio de este ciclo, Giroscopio y el Instituto Simón Bolívar. Disculpa, voy saliendo recién del malestar del COVID, que todos tenemos que pasar por allí, y bueno, a veces complica un poco la posibilidad de hablar adecuadamente. Entrando en materia, voy a compartir una muy breve presentación que preparé simplemente para estimular un poco, que es mi idea con esta exposición del día de hoy. La curiosidad, preguntas, inquietudes sobre esta temática que vamos a abordar y que da para mucho, nos pueden permitir vislumbrar, es imposible abarcar, digamos, en una conferencia de pocos minutos, así que yo simplemente lo que voy a es a irles presentando una serie de tesis que justamente tienen que ver mucho con esas presunciones o esas ideas preconcebidas sobre el periodo que en este ciclo estamos examinando, ese periodo de casi 3 siglos, llamado virreinal, pero normalmente en los libros de texto de historia de nuestros países, de habla española, llamado colonial, para poner en cuestionamiento esas tesis. De las varias que se ha podido o he podido elegir, me voy a centrar en 4, en estas 4 que les voy a presentar la mañana de hoy, tarde, digamos, para quienes nos siguen desde España, en torno a este tema que me corresponde desarrollar en el ciclo, administración y control del poder en el modelo virreinal. Y esto concretamente porque mi área de especialización es justamente el derecho público, el derecho constitucional y más específicamente el derecho administrativo, y mi formación jurídica ha transcurrido constantemente en el estudio de lo que en estas temáticas, organización administrativa y control de la actividad administrativa, hemos literalmente importado de otras tradiciones culturales, de otras tradiciones institucionales occidentales, concretamente la francesa y en el ámbito constitucional un poco quizás tradiciones o instituciones anglosajonas, como tiene que ver o lo relativo al control de constitucionalidad. Pero difícilmente uno se va a topar con información sobre qué ocurrió antes de las independencias o las llamadas independencias en el periodo también llamado colonial. Y investigando, cosa que ya he tenido oportunidad de comentar en otros foros similares, investigando al respecto me he encontrado con una serie de fuentes que me han llevado justamente a poner en duda, a cuestionar y en algunos casos refutar directamente algunas de las tesis, como digo, que les voy a presentar a continuación. Entonces, entrando en materia, la primera de esas tesis en torno a lo que fue la administración y el control del poder, en este caso de la función administrativa o de la actividad administrativa, en ese periodo virreinal, se afirman cosas como la siguiente, digamos, uno lo puede encontrar con estas palabras u otras en textos, no solamente de derecho, sino también en otras disciplinas, principalmente en textos de historia. Se dice, en el antiguo régimen colonial, el poder era absoluto, ilimitado, arbitrario y centrado solo en el interés personal del soberano, que por supuesto correspondía a la persona que ejerciera el cargo de rey o reina, según el momento histórico, en este orden político. Bueno, esta primera tesis, digamos, de alguna manera se apoya en asumir esa expresión que es muy común, por ejemplo, cuando uno estudia todo lo que fue la evolución del derecho público, en el caso francés, se toma de esa expresión el antiguo régimen. Y con esa expresión, el antiguo régimen, se asimila inmediatamente lo que fue el modo de ejercer el poder político de coronas, monarquías, o formas, digamos, de realeza, de países o sociedades como la francesa y otras, digamos, en el ámbito europeo que pudiéramos asemejar a la francesa.
Y sucede que las características que desde su conformación, digamos, inicial, como una monarquía común, pero incluso desde antes, me refiero a la monarquía hispánica, fueron siempre muy singulares y muy particulares, diferentes de las características que fue teniendo, sobre todo aproximándonos a la modernidad, la organización administrativa de las monarquías en otros territorios europeos. De manera que cuando se afirma que el poder en este antiguo régimen supuestamente, digamos, autoritario de la monarquía hispánica era similar a esos otros reinos o principados, la verdad es que se está haciendo una afirmación al menos debatible, si no directamente refutable, porque las características de esa organización, digamos, administrativa eran muy distintas. ¿Y eso por qué lo digo? Digamos, yendo un poco a lo que es la caracterización. Básicamente porque esa organización administrativa, como luego lo voy a describir más concretamente, no se informaba o no seguía una serie de preceptos que más bien son propios del pensamiento moderno y que tienen que ver con, ¿verdad?, la construcción del Estado moderno centralizado, más bien orientado a una serie de principios y definiciones, conceptos que justamente apuntan a una idea de soberanía totalmente desconocida en este periodo histórico, concretamente de el periodo virreinal. Y en ese sentido, digamos, lo que se va a exportar, por decirlo de alguna manera, a los territorios americanos tras el inicio de la conquista, no es precisamente un régimen similar al que van a enfrentar, por ejemplo, los franceses con los eventos que van a desembocar en la llamada Revolución Francesa. Más bien, lo que se va a exportar es una serie de instituciones, una serie de principios, de formas de funcionamiento y de ejercicio del poder que dan lugar o que permiten afirmar, por ejemplo, siguiendo autores como Bernardino Bravo Lira, la existencia de un entendimiento o una idea de Estado de Derecho propiamente hispánica, diferente a la que se va a desarrollar en la tradición anglosajona y la que se va a desarrollar también en la tradición francesa. Me voy a permitir leer de este autor algunas líneas. Dice él, muy a propósito de lo que Hugo preguntaba en su presentación, del Estado de Derecho en el mundo hispánico se habla poco y se sabe menos. Parece haber sido relegado a un segundo plano por otras versiones más recientes. Fíjense bien, más recientes, como el Rule of Law o el Reino de la Ley. En parte, esto puede deberse a que su historia es menos espectacular. Su origen y su suerte no han estado sometidos a las cruentas y traumáticas experiencias que acompañan a estas otras versiones, propias de la Europa atlántica, ligadas ambas a las revoluciones de la Edad Moderna. Fíjense bien, la Edad Moderna, la inglesa de 1648 y la dictadura de Cromwell, o la francesa de 1789 y el terror de Robespierre. En contraste con ellas, nada más ajeno al mundo hispánico que la pretensión revolucionaria de rehacer el mundo a partir de cero, de suerte que en adelante limitaciones o garantías pongan a salvo de una vez y para siempre a los gobernados del abuso por parte del poder. Y aquí hay una idea muy importante, y es que lo que va a caracterizar, al menos hasta el siglo XIX, a todo lo que es el desarrollo institucional, jurídico y concretamente en el ámbito del derecho público en los territorios hispánicos, tanto en Europa como en América, es precisamente su desconexión completa con esa idea refundacional, adánica, de tabla rasa, que va a comenzar a esparcirse, ¿verdad?, en otras partes del continente europeo y que concretamente en el caso francés va a tener su mayor expresión, ¿verdad?, de partir de cero, de eliminar todo lo anterior para dar inicio, ¿verdad?, a una nueva prácticamente época o era a voluntad de las personas. Aquí más bien el entendimiento es que hay un orden que deriva de la sociedad, que deriva de la naturaleza de las cosas, y eso es ¿por qué? Porque el derecho que desde el reino visigodo y que va a ir desarrollándose, ¿verdad?, o que va a ir evolucionando hasta, digamos ya, lo que es la Edad Media propiamente tal, en la península ibérica y concretamente en los territorios donde van a surgir los principados, los reinados y posteriormente la monarquía hispánica,
Bueno, las influencias directas son los principios, las instituciones del derecho romano, por un lado, por supuesto, las ideas de la filosofía griega, luego todos los aportes del cristianismo que con posterioridad a la revolución protestante, digamos, o al protestantismo, a la reforma concretamente, se van a mantener fieles a las ideas del catolicismo y no van a seguir, ¿verdad?, estos derroteros de las ideas protestantes de la reforma. Todo eso va a ir conformando un acervo jurídico que tiene muy presente, justamente por esa influencia, tanto de los griegos como del derecho romano, pero posteriormente, y digo el derecho romano porque la idea de justicia es central en el derecho romano, la idea del equilibrio, de dar a cada quien lo que corresponde, y que luego contemporáneamente o más recientemente o con posterioridad se va a denominar lo justo debido, la idea del derecho como lo justo debido, eso está muy presente en el derecho romano. Pero luego se va a incorporar desde el punto de vista de la teología cristiana un valor fundamental que es el reconocimiento de la igual dignidad de todo ser humano, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. De modo que todo eso está en la base del derecho que se va desarrollando con mayor, digamos, amplitud a partir de la unificación de Castilla o la reunión de Castilla y Aragón por obra de los reyes católicos, y ese contenido es el que se va a exportar a las tierras americanas. Si bien, por supuesto, al inicio de la conquista, indudablemente la evidencia sobra, hubo violencia, abusos, desproporción, e incluso, ya transcurrido, digamos, el periodo inicial de la conquista, evidentemente en un territorio tan vasto como es el americano, imagínense ustedes, desde el norte de Europa hasta la Patagonia, era sencillamente imposible que no se cometieran abusos, que no se cometieran una serie de atropellos, en especial respecto de seres humanos que recién se estaban conociendo y entendiendo. Pero al margen de los hechos, que por supuesto debemos comprenderlos y analizarlos en su momento histórico y no desde nuestra moral en el presente, es evidente que las ideas y las instituciones desde las cuales esas realidades se abordaron no eran para nada ideas o realidades o contenidos, repito, orientados a esa dominación, a esa explotación, porque eso estaría francamente en contra de lo que ahora he estado comentando sobre las fuentes de las cuales se ha nutrido este derecho inicialmente visigodo, luego castellano medieval y finalmente, ¿verdad?, ya en un periodo que se aproxima al Renacimiento, en esa exportación al derecho aplicable a los territorios americanos, que recibe un nombre entonces, para ir cerrando los comentarios frente a esta primera tesis, muy particular. Recibe el nombre de derecho indiano. Fíjense que no recibe el nombre de derecho colonial, y eso por una razón también muy sencilla. El régimen jurídico que se va a aplicar a los territorios americanos, fundamentalmente pensando en los llamados hoy día habitantes originarios, es decir, en los indios, como se les denominó pues a partir del descubrimiento y del inicio de la conquista, justamente por la reflexión en torno a su condición de seres humanos, de personas en sentido jurídico, no es un régimen colonial. Eso, digamos, más bien es algo que va a aparecer tanto en el caso de los territorios hispanoamericanos como en el caso de otras conquistas, más bien hasta el siglo XIX. De manera que hablar en el siglo XVII, XVIII de régimen colonial o antes es sencillamente equivocado, no solamente en términos históricos, sino también en términos jurídicos, porque lo que se va a desarrollar es más bien o lo que se va a plantear es la posibilidad de expandir ese régimen que se venía aplicando ya de una manera, como voy a argumentar, descentralizada, más bien guiada por lo que hoy en día llamamos esa idea de subsidiariedad, de la península ibérica a estos territorios, porque los que estaban aquí también eran súbditos de la corona española, o hispánica, palabra que para nosotros, los republicanos, digamos los que vivimos en república y tenemos el título de ciudadano, bueno, puede sonar a la distancia bastante fuerte, ¿sí? Súbditos. Entonces, bueno, estos eran unos siervos, digamos, unas personas sujetas a servidumbre, casi a un régimen de esclavitud. Pues nada que ver. Eso habría que entenderlo en su justa dimensión, en su época histórica. Estaban bajo la protección de esa corona, de esa monarquía, que era como se entendía esa relación jurídica, pero en un estatuto de igualdad con quienes habitaban
los territorios de la metrópoli o de la península ibérica. Y en ese sentido, entonces, hay que cuestionar muy fuertemente esta afirmación de régimen colonial. ¿Por qué? Porque si uno categoriza de esa forma en términos jurídicos, en términos políticos, a ese periodo de los 300 años, bueno, inmediatamente dirá, mira, si eso fue así, ¿qué le puede decir o qué le puede generar de reflexión o aprendizaje ese marco institucional a sociedades más bien que funcionan como repúblicas, como democracias, con división de poder? Es decir, son absolutamente antagónicos, incompatibles, por lo tanto, no hay nada que ver allí. Bueno, por eso hay que problematizarlo, porque como veremos, sí hay bastantes cosas que destacar, ¿no? Sobre esto de calificar como colonias a estas instituciones o a este régimen jurídico, me permito ahora citar un fragmento del texto del profesor un texto del profesor Juan Garrido Rovira, de la monarquía de España en la República de Venezuela, en donde él, siguiendo algunas fuentes, dice lo siguiente: sin embargo, esta situación de dependencia en términos de, por supuesto, pertenencia a una monarquía común, no derivó una total falta de autonomía. Así, se dice acá en la fuente, no sería correcto calificar a las Indias, al menos política y jurídicamente, como colonias. La dependencia que hemos tratado de describir no llegó a privarlas del gobierno y del derecho especialmente creados para aquellas. Circunstancias ambas que obligan a rechazar este criterio tan difundido. Por lo demás, llamarlas colonias en el sentido moderno de meras dependencias explotadas por otro Estado sería utilizar una expresión anacrónica, pues durante los siglos XVI y XVII esa palabra continuaba teniendo el significado clásico que le habían dado los romanos. Muy raras veces aparece el vocablo colonia en las leyes o en los escritos de entonces. En la recopilación de 1680 solo lo hemos encontrado en 3 disposiciones que hacen referencia a grupos de pobladores que van a establecerse en otros lugares. De manera que, digamos, hay que descomplicarse en la forma de aproximarse a este periodo, dejando de lado esa calificación y entrando a ver más bien qué fue lo que ocurrió, qué se entendió por ese régimen indiano, que es como se le denomina, digamos, a el derecho aplicable en estos territorios. Allí quizás una de las fuentes más autorizadas respecto de esta temática es la obra, digamos, o los trabajos del profesor Víctor Tau Anzuategui. Leo también un fragmento muy breve de lo que nos plantea sobre este tema. Dice sobre qué, en su libro, qué fue o qué es el derecho indiano, dice lo siguiente. Nuestro derecho indiano surgió dentro del marco amplio del ius comune, como una especialidad del derecho castellano, conforme a un principio jurídico medieval según el cual las tierras nuevamente conquistadas e acrecentadas al señorío antiguo han de regir por las leyes del reino a quien se acrecienta. El ordenamiento castellano se extendió al Nuevo Mundo. Sin embargo, los nuevos descubrimientos plantearon cuestiones y problemas concretas que no encontraban soluciones adecuadas en la doctrina jurídica medieval. Por eso, muy tempranamente, señala acá el autor, se va a comenzar a desarrollar, y eso es una singularidad que hemos perdido definitivamente tras las independencias en nuestros países, o en los países que surgen tras ellas, esa singularidad de irse adaptando evolutivamente, casuísticamente, a una serie de problemáticas, tanto desde el punto de vista de lo que hoy llamamos legislación y regulación, como desde el punto de vista de los criterios jurisprudenciales. Todo esto partiendo de que estamos generando derecho para resolver controversias entre iguales, entre personas que tienen el mismo estatuto jurídico desde el punto de vista de su condición de súbditos de la corona. ¿Y qué va a ir influyendo entonces en todo esto la conformación de esa pluralidad de fuentes, no solamente las producidas en la península, sino las que luego la organización administrativa y política gubernativa de estos territorios va a generar? Bueno, ahí van a influir ya las fuentes que había comentado antes, pero también las 7 partidas de Alfonso X, las leyes de Burgos, toda la reflexión generada en la controversia de Valladolid, las ordenanzas de Felipe II, vendrán las compilaciones, ¿verdad?, de las leyes de Indias, cuando se va acumulando pues este acervo de múltiples fuentes a distintos niveles de gobierno y de administración, justamente para atender distintas problemáticas, muchas de ellas, como veremos, vinculados con la situación de los habitantes originarios, de los indios. Pero ese método de producción y aplicación del derecho, insisto,
era descentralizado, subsidiario y muy fuertemente, digamos, orientado por un sentido de realidad. Por eso hubo siempre una dinámica de sistema, de pretensión de sistematización, de organización, porque es un, digamos, régimen común en algunos aspectos, pero también de casuismo, de singularidad, de aplicación al caso concreto, lo cual le daba un sentido de dinamismo muy amplio. Nada de esto se puede corresponder a un régimen abusivo, autoritario, que desconoce, ¿verdad?, la situación jurídica de los habitantes de esos territorios. Por lo tanto, esto de que el poder era absoluto, ilimitado, que no tenía ningún tipo de contención y solo estaba orientado al interés personal del soberano, repito, es una tesis que vale la pena cuestionar, problematizar y eventualmente refutar. La segunda tesis que quería presentarles afirma lo siguiente: la organización administrativa del antiguo régimen era autoritaria y se estableció para extraer y no para incluir, digamos, siguiendo esta idea de instituciones extractivas e instituciones inclusivas de este reconocido libro ¿Por qué fracasan los países? Bien, respecto de esto, valga la pena señalar, dentro de esa exportación que se hace de la península ibérica a los territorios americanos, del derecho, digamos, que ya venía desarrollándose en esa parte de Europa, por supuesto se va a intentar expandir también o exportar algunas instituciones, pero muy rápidamente se van a dar cuenta los gobernantes, por supuesto la realeza, sus asesores, que esto es una realidad totalmente diferente, una realidad que por supuesto desborden mucho lo que eran las dinámicas conocidas en los territorios, en los distintos reinos de la corona hispánica, digamos en el territorio europeo. Y en ese sentido se van a desarrollar, por supuesto, con características distintas según el momento, digamos, histórico, según el periodo en el cual nos ubiquemos respecto de la casa, ¿verdad?, o la familia que va a estar reinando en la monarquía hispánica, es decir, si estamos en el periodo de los Austrias o si estamos en el periodo de los Borbones. Pero se van a ir desarrollando una serie de instituciones creando, y concretamente de organización administrativa, que cuando uno comienza a analizar en detalle el por qué se crearon, cuáles fueron sus competencias, qué asuntos atendían, bueno, rápidamente, por lo menos, más allá del problema siempre de preguntarse por la eficacia, por la efectividad de todas las finalidades y obligaciones que tenían asignadas, bueno, en qué medida estas instituciones podían haberse creado para explotar únicamente, para destruir, para avasallar, como la leyenda negra, ¿verdad?, suele relatar. Más bien nos encontramos con una organización administrativa en estos territorios influida por la tradición foral y pactista hispánica, que no contractualista, es decir, hay que diferenciar pactismo de contractualismo. Es posible que de pronto lo vinculemos y no es correcto. Son dos tradiciones distintas, la contractualista más bien es propia de la modernidad. Y aunque no está enunciado, ¿verdad?, insisto que la idea de subsidiariedad, que en todo caso está presente también en el derecho romano, está muy presente. ¿Por qué? Porque está muy, muy clara la idea de que el nivel o la organización mayor, digamos, que está compuesta por los órganos de mando superior políticos, la realeza, bueno, tiene que ver con justamente delegar, ¿verdad?, y dar autonomía a las organizaciones intermedias, ¿verdad? Disculpen un momentito. Ya, disculpe. Darle la mayor autonomía posible, no solamente a las organizaciones políticas, ¿verdad?, de inferior jerarquía, sino también a las organizaciones sociales, ¿verdad? Y ahí en organizaciones sociales, bueno, en sentido amplio, no solamente las económicas, sino también las que operaban en el resto de la sociedad. Porque aquí no había una pretensión de control centralizado, de dominación, de planificación. Esas son ideas modernas, que no están presentes ni en el periodo tardomedieval, ni tampoco en el periodo renacentista. Es cierto que algunas de estas instituciones tuvieron durante algún periodo carácter hereditario, buena parte de ellas pronto pasaron a cargos temporales, algunos de estos cargos, que además se ejercían en muchos casos de manera personal, fueron vendidos por la corona, pero pronto se hizo evaluación. Esto es algo también muy singular de este régimen institucional virreinal. Se hizo evaluación de los resultados negativos
del carácter hereditario por un lado y del carácter de compraventa de los cargos por otro, y por lo tanto pasaron a ser cargos más bien proveídos de manera temporal en función de méritos y en función de la experiencia acreditada de quienes aspiraran a ellos, es decir, lo que hoy llamaríamos cargos de confianza. Entonces, fíjense también algunos de estos cargos que pasan a ser temporales, tiene que ver con la posibilidad. Un momentito, me van a disculpar, qué pena, pero tengo que ir a atender una llamada por el control sanitario del COVID. Ya vengo en un instante. Aprovecho este pequeño break para invitarlos a que por favor compartan sus inquietudes y preguntas aquí en el chat del Zoom, que está disponible. Yo tengo varias ya apuntadas, me imagino que ustedes también, de manera tal que las puedo ir organizando. Así al final podemos hacer las preguntas. A ver. Perfecto. Aquí ya tengo dos. Muchas gracias. Excelente. Voy a ir leyéndolos acá mientras tanto, por si acaso alguien tiene esta pregunta, ya sepa, ¿no? Está aquí de parte de Milagro Socorro. Ah, ya está el profesor. Ya por acá. Bueno, listo. Ya estaba viendo que hay preguntas, Luis Alfonso. Entonces, ya la gente está activándose en el chat. Así que tranquilo. Vamos. Qué bueno. Perfecto. Bueno, continuamos. Ahí está la administración operando. Justamente vinieron a revisar que todo estuviera en orden con la cuarentena. Bien, decía entonces que en materia de cargos vamos a encontrar una serie de peculiaridades que también denotan la preocupación por el tipo de función administrativa, por el tipo de servicio público, ¿verdad?, que se estaba prestando en los territorios americanos. Y eso, por supuesto, se reflejó en esta modificación en el carácter, en la forma de ejercer los cargos, pero quería decir también respecto de la evaluación, no solamente que eran cargos que no podían ser vitalicios, para evitar justamente un mal endémico de los países hispanoamericanos hoy en día, y ojalá hubiésemos aprendido de este periodo para conjurarlo, que es el perpetuarse en el poder, ¿verdad? Sobre todo en los cargos presidenciales, por ejemplo. Sino que además eso estaba, como vamos a ver más adelante muy breve, sometido a una rendición de cuentas, como la llamaríamos hoy, que es el juicio de residencia. Es decir, pero todo esto está pensado justamente en evitar la arbitrariedad del poder. Si vamos a las instituciones propiamente, para comentarlas muy rápidamente, hablamos del Consejo de Indias, de la Casa de Contratación de las Indias, virreinatos, capitanías generales, provincias, corregidores, adelantados, reales haciendas, una institución muy importante, y les invito a buscar una conferencia del profesor César Pérez sobre la Real Audiencia de Caracas, las reales audiencias que fueron creándose en los distintos territorios americanos, los cabildos, que quizás es una de las instituciones más estudiadas y que dan base en el ámbito del derecho público hispanoamericano a el régimen municipal, digamos ya republicano, también llamados los cabildos ayuntamientos, los gobernadores, en fin. Cuando uno revisa las competencias de todos estos cargos, de todas estas organizaciones que tenían desde nuestra perspectiva tanto funciones gubernativas en algunos casos y administrativas como funciones propiamente jurisdiccionales, bueno, uno va a encontrar sorprendentemente que cada uno de esos cargos tenía por propósito justamente materializar estas ideas de esas fuentes que antes he mencionado, esa idea de equilibrio, esa idea de contención. Fíjense que no está presente, porque no corresponde a ese periodo histórico, la idea de limitación del poder. Y eso es porque la relación política que en este momento histórico existe entre gobernantes y gobernados no es una relación de antagonismo propia del mundo moderno entre individuo y poder político. Es más bien una relación orientada a la convivencia, a la distribución de tareas en función del bien común, que es una categoría que para los modernos puede sonar muy romántica, pero que en este momento histórico tiene una significación muy concreta, que es generar las mejores condiciones posibles de vida, porque recordemos que de fondo hay una fundamentación, no solamente filosófica, sino teológica, conforme al cual siempre toda acción humana está sujeta a consecuencias y por lo tanto rendir cuentas, no solamente en este mundo terrenal, sino en un mundo trascendente.
Y eso, por mucho que a nosotros, de nuevo, nos pueda parecer algo poco relevante en términos jurídicos, bueno, nada mejor que un compromiso moral de fondo con las instituciones que rigen un país para aumentar el grado de eficacia o en todo caso el temor al incumplimiento por parte de los obligados por esas fuentes jurídicas. Entonces, estas instituciones que mencioné, que son las que se generan bajo los Austrias fundamentalmente, o estas organizaciones, es interesante estudiarlas, porque aunque no se rigen por la división de poderes, cosa que en muchos países puede ser más nominal que efectivo, ¿verdad? Este efectivo funcionamiento de la división de poderes, bueno, tienen, digamos, dentro de su estructura y dentro de sus propósitos, esa preocupación por lograr los equilibrios, por evitar los excesos y por, como vamos a ver, exigir responsabilidad cuando esos excesos se cometen. Otra cosa interesante, en muchos países occidentales y probablemente en otras partes del mundo también, a finales del siglo XX es que descubrimos la importancia de que el sector público y el sector privado trabajen colaborativamente y se comienzan a desarrollar junto con estos procesos de liberalización, privatización, externalización de actividades, las llamadas fórmulas de colaboración público-privada. Bueno, de nuevo, situándonos en el contexto histórico, ¿qué cosas fueron las capitulaciones, todo ese proceso extraordinario, único y singular en la historia de la humanidad que fue el desarrollo urbanístico, la construcción de ciudades en todos los territorios de la corona española, hispánica, en América, muy bien estudiadas por el profesor Bruber Carías en su libro La ciudad ordenada? ¿Qué fueron las capitulaciones? ¿Qué fueron en gran medida las expediciones? ¿Qué fueron esas empresas de rescate, de conquista, etcétera, estudiadas también por distintos autores que implicaron sumar iniciativas y recursos privados con el apoyo, con también recursos de la corona hispánica? Bueno, formas de colaboración público-privada, porque justamente ni la autoridad política podía por sí sola, pero tampoco los privados por sí solos podían, no solamente en términos de autoridad, sino también en términos, esto es muy importante, de límites, de evitar los abusos en el ejercicio de derechos por parte de privados. Porque decir autoridad política en este momento, en el caso del mundo hispánico, es hablar también, por supuesto, de la Iglesia Católica, a la que valdría la pena estudiar también en cuanto a sus aportaciones, más allá del tema de la Inquisición. A veces simplemente se toma la referencia a la Inquisición como lo único relevante para analizar el impacto de esta institución, llamémosla así, y más allá de la institución me importan más las ideas, los contenidos, los argumentos que se dieron, al menos por algunos de sus representantes, y por ejemplo se deja de lado lo que fue toda la reflexión a la que ya me voy a hacer, la que yo voy a hacer mención, de los escolásticos tardíos, ¿verdad? O la segunda escolástica hispánica, con Francisco de Vitoria a la cabeza. Bueno, a eso podemos hablar también, sumar las instituciones bajo los Borbones, la creación de nuevos virreinatos, los regentes, los intendentes. Ahí ya se va a dar una tensión interna probablemente entre ese modelo descentralizado, pactista, foral, que se mantuvo durante los Austrias, después de, digamos, los reyes católicos. Aquí ya hay con los Borbones una influencia marcada, clara, de lo que son esas tendencias más centralistas, pero que también habría que evaluar muy en detalle antes de descalificarlas o categorizarlas como ya absolutistas, autoritarias, y en definitiva nefastas, porque ahí hay una síntesis, un sincretismo que a nivel jurídico e institucional en el mundo hispánico, en el periodo virreinal, va de la mano con el sincretismo religioso y también con el sincretismo cultural, es decir, el mestizaje que a nivel social se va desarrollando. Es un evento maravilloso, porque en Occidente probablemente no hay ningún proceso de mestizaje cultural, racial, digamos, si cabe la expresión, aunque es un poco inadecuada, en fin, ese proceso que luego se traduce en este derecho plural, ¿verdad? También de alguna manera mestizo, que es el derecho indiano, bueno, es único y prácticamente es desconocido para la mayoría de nosotros en el presente, ¿no? Bien, avanzando entonces, para que el tiempo no nos vaya a complicar, a la siguiente tesis. Entonces, digamos, como conclusión, esta organización administrativa difícilmente va a ser pensada, digamos, para simplemente explotar, extraer, sino que está pensada para instalarse, para generar una nueva, digamos, forma de convivencia entre personas diferentes, pero que pasan a tener un estatuto jurídico común dentro de esta corona hispánica. Tesis 3. El antiguo régimen, al no existir derechos subjetivos, no se justificaba
entonces la existencia de mecanismos de protección jurídica para los súbditos. Y aquí voy a una idea que me parece muy importante. Como no existían cartas de derechos, constituciones, declaraciones, bueno, entonces, ¿qué protección jurídica podía haber? Estas personas estaban sujetas a la mera arbitrariedad de los gobernantes. Me permito apoyarme nuevamente en otra fuente del profesor Bernardino Bravo, en donde hace un contraste muy interesante entre lo que es la forma de proteger a las personas en esta idea del Estado de Derecho hispánico, frente a lo que son las razones para proteger a las personas en el modelo, por ejemplo, británico o en el modelo francés. Dice él lo siguiente. Ya. Dice, de hecho, históricamente hasta el siglo XIX, los únicos que hicieron tal cosa fueron los españoles y portugueses, es decir, darle un estrato de estatuto jurídico común a las personas en todos los territorios en donde se ejercía la autoridad de la corona hispánica. Y no en el papel que lo soporta todo, sino en los hechos y en el derecho. Ya en 1500, la reina Isabel la Católica declaró que los habitantes de América eran vasallos libres de la corona. Tal fue el punto de partida de toda la lucha por el respeto a las personas y su protección frente al poder y a los poderosos. Si eran vasallos, eran personas y debían ser tratados como tales. En el mundo hispánico nunca se puso seriamente en duda que los indígenas lo fueran, ni menos se descartó lisa y llanamente que tuvieran esa calidad. Eso ocurrió en otras potencias y en otras latitudes, pero no en Iberoamérica. Aquí jamás se ha discutido que los hombres sean personas, y cuando se ha llegado a ponerlo en duda o desconocerlo, ha sido recogiendo ideas venidas de afuera. Conforme a ella, la protección tiene por objeto las personas concretas con su enorme diversidad y mutabilidad. Por tanto, recae sobre sus bienes. Aquí entendida la palabra bienes como atributos, como condiciones, como cualidades, inclusive como dones desde una perspectiva más teológica. Se amparan jurídicamente bienes tangibles de las personas, tales como su vida, su honor, sus propiedades. Junto a ella surgen en la edad moderna otros modos de plantear la protección de las personas, es decir, en otras tradiciones occidentales, mediante los derechos subjetivos y mediante los derechos humanos. Entonces aquí comento por qué surgen estas otras tradiciones, que fíjense, no fueron necesarias en el mundo hispánico la tradición de crear o la necesidad de crear, reconocer derechos subjetivos para proteger a las personas. En pleno siglo XVII, cuando los ingleses veían cambiar una y otra vez los gobiernos, y con ello incluso la religión, la inseguridad llegó al extremo. En esa situación casi desesperada surgen los derechos subjetivos. Uno de sus sostenedores es Hobbes. Este autor no se hacía alusiones, sostenía que el hombre es un lobo para el hombre. En tales condiciones, para proteger al ser humano, lo rodeó de derechos subjetivos. De esta suerte llegó un momento en que en Inglaterra, en lugar de protegerse los bienes de las personas, su honor, su vida, sus haberes, se protegió el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad, o con la fórmula que emplea Hobbes, vida, libertad y Estado. Entre los ingleses no se menciona el honor, que en cambio la tradición hispana e hispanoamericana antepone a todo lo demás, según la clásica tríada inmortalizada por Calderón de la Barca: honor, vida y hacienda. Por último, nos encontramos con una tercera forma de abordar la protección de las personas que surge solo en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Entonces no se habla ni de bienes concretos al modo hispánico, ni de derechos subjetivos al modo anglosajón, sino de derechos humanos. Tales derechos son iguales para todos los hombres, de todos los tiempos y de todas las latitudes. Es decir, son abstractos, intangibles y por lo mismo, señala Bernardino Bravo, anodinos e inoperantes. A lo menos es lo que muestra hasta hoy la experiencia. No bien se proclaman estos derechos abstractos, comienzan los atropellos contra las personas concretas. Así ocurre demasiado a menudo desde la Revolución Francesa, durante la cual se realizó el primer ensayo de totalitarismo, hasta nuestros días, en los que se derrumba el gran Estado totalitario soviético. Entonces, imagínense ustedes las enormes diferencias que hay entre las razones por las cuales se protegía a las personas en toda esta tradición del derecho hispánico y las razones por las cuales en estas otras tradiciones se van a terminar protegiendo a las personas frente a esos modos, digamos, más bien sí autoritarios y absolutistas. En el caso de la tradición anglosajona, muy vinculado con la reforma protestante, ¿verdad?, que supone una unión entre poder político y religioso,
región, ahí sí, pero directamente en la misma persona, y que no está presente en estos, digamos, territorios americanos o europeos de la corona española. Allí importante para terminar este punto, porque ya se nos hizo la hora, recomiendo la lectura de los trabajos de la profesora que nos acompañó el pasado jueves, Natalia Denisova, sobre los aportes de los cronistas de Indias, porque es muy importante entender la valoración que la persona humana tuvo durante este periodo. Y la última tesis, para cerrar muy rápidamente, que quería yo acá problematizar, era la siguiente. En el antiguo régimen no existió justicia en materia administrativa, al no existir ni división de poderes ni independencia judicial. Bueno, otra afirmación que habría que por lo menos matizar bastante, ¿no? Nosotros tenemos un aprecio muy fuerte por la división de poderes y la independencia judicial, aun cuando como hispanoamericanos sabemos muy bien, y probablemente esto es un problema en otros países igualmente, que eso en la práctica no necesariamente está garantizado, aunque una constitución lo diga. Entonces, ¿qué ocurría o qué ocurrió en este periodo hispánico? Y aquí es muy interesante y lamento no poder entrar por razones de tiempo en tanto detalle. Pues bien, en primer lugar, no es cierto que el rey o la reina o la persona que ejerciera el cargo en la corona fuera todopoderoso, ¿verdad? Y en última instancia lo decidiera todo. Ahí esa lógica, digamos, de desconcentrar, más bien de transferir y de dar autonomías, estaba muy presente. Pero desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Ante esas instituciones como la Real Audiencia, entre otras que he ido mencionando, también el Consejo de Indias, bueno, se presentaban reclamos, querellas, apelaciones, ¿ah? Que más que ser, a mi entender, antecedentes de lo que es la moderna justicia administrativa, eran sistemas más amplios de protección, lo que hoy en día llamaríamos sistemas subjetivos basados en pretensiones y no en recursos, ¿verdad? No en la revisión concreta de actos específicos. No, no, no. Era una evaluación a las decisiones de los gobiernos, de los gobernantes. Y es muy interesante ver cómo en este periodo, en ese sentido, hay trabajos del profesor Jaime Arancibia sobre la responsabilidad de la administración condenando al pago de sumas de dinero tanto por daños generados por organismos administrativos como por cargos en concreto en el ejercicio de poderes en este periodo. Pero también hay un trabajo muy interesante en un texto dedicado a esta institución, que no voy a poder conversar mucho sobre ella, de la cual deriva esta idea de se acata pero no se cumple, que para nosotros es como, mira, ahí está la prueba de que nosotros los hispanos siempre hemos sido un desastre completo en el derecho, porque fíjate lo pícaro que somos que nunca queremos cumplir. Bueno, yo me pregunto si eso de alguna manera no es una suerte de antecedente de control difuso de constitucionalidad, ¿verdad?, de las decisiones del poder, porque en realidad no era un mecanismo para burlar, sino un mecanismo para cuestionar institucionalmente decisiones del monarca. Pero resulta que en esos casos que decía que tanto el profesor Jaime Arancibia como el profesor Eduard Dávila han documentado, bueno, hay montones de reclamos no solamente de criollos, de mestizos, sino también de indígenas ganando en estos juicios contra la autoridad, ¿verdad?, puesta por la corona hispánica. Entonces existían mecanismos de control, a mi entender, no necesariamente tan complejos y tan en modo prerrogativa, digamos, orientados a la prerrogativa de esa administración moderna todopoderosa, que es la que declara y define qué es el interés público. Eso no estaba presente en este periodo histórico. Por lo tanto, me pregunto, y con esto cierro, si es que más bien esas ideas de control del poder en el periodo virreinal, más bien hubiesen podido dar tras las independencias, si no le hubiésemos declarado la guerra a muerte a ese periodo virreinal, si hubiesen dado más bien lugar a mecanismos de control. Un poco eso fue lo que Bello exploró cuando estuvo trabajando acá en Chile, tanto en la Constitución del 33 como en el Código Civil que todavía rige este país, si le hubiésemos dado continuidad, ¿verdad?, a algunas de estas ideas, de algunas de estas instituciones, quizás con otras denominaciones y con otras características, pero de fondo con una raíz común, que es el gran acierto de los estadounidenses cuando se independizan, allí sí, de ese régimen colonial impuesto por la corona británica. Así que, bueno, la invitación es a leer mucho. Dejo esta lámina allí porque son algunas de las fuentes múltiples que he podido consultar para esta temática. Yo soy abogado, no soy historiador. Es tremendo el acervo bibliográfico que hay sobre este tema, y la verdad es que autores, pensadores, investigadores contemporáneos, otros, pues, por supuesto, de otras épocas, aquí mencionados, son indispensables para poder aproximarnos progresivamente a esta temática, derrumbar mitos y, sobre todo, terminar con los complejos de ser hispanoamericanos. Ojalá que igual los españoles de ser españoles, porque muy por el contrario,
a pesar de los momentos terribles, cruentos y por supuesto violentos que siempre han acompañado a los procesos humanos, y que en este caso de la conquista y lo que es el proceso de establecimiento de la corona en América están presentes, hay muchísimas cosas que aprender también en el mundo jurídico. Y mientras sigamos de espalda y tratando de ser y copiar lo que nunca vamos a hacer, es decir, otras tradiciones, probablemente seguiremos condenados a procesos constituyentes, reconstituyentes, interminables, y también a ese apetito adanista, refundacional, absolutamente voluntarista de la tabla rasa, que por supuesto es garantía de pobreza, atraso y violencia política en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención y disculpen pues la interrupción de hace unos minutos. Aquí la presentación. Gracias, Luis Alfonso. Bueno, quiero agradecer a los participantes porque están bastante activos, hay bastantes comentarios y preguntas. Voy a tratar de agruparlos en dos grandes grupos. Pero antes de hacer eso, para que dé chance de comentar algo, creo que de toda tu exposición, Alfonso, que ha sido maravillosa, tú no eres historiador, pero en título, pero de facto creo que te estás convirtiendo en uno, rescatando todo este acervo de información. Tú hablabas desde el punto de vista del derecho, del reconocimiento, digamos, de los indios, ¿no? De alguna manera como personas. Y también en algún momento hablaste de la segunda escolástica y la escuela de Salamanca. Había todo un debate, ¿no? De hecho, iniciado por la Escuela de Salamanca, era si los indios tenían alma o no, y en ese sentido, sí, que sí tenían alma, y en ese sentido, que les reconocían su dignidad como ser humano, que es neurálgico, ¿no? Para todo esto, porque ahí está aplicado no solamente el derecho, sino obviamente la filosofía y la teología. Entonces, está ese tema ahí, están los grandes autores que tú mencionabas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Luis de Molina, entre otros. Tú hablabas, por ejemplo, de las partidas de Alfonso X. Hay una que en particular habla del buen gobierno, tenía como objeto directo asegurar la justicia y proscribir la arbitrariedad. Y en ese sentido, el desarrollo de estos escolásticos lleva inclusive al desarrollo de la tesis del tiranicidio, ¿no? O sea, no era una cuestión simplemente absoluta, o sea, tenían que juramentarse los reyes y comprometerse, ¿no? Pero digo esto como abreboca para las preguntas que hizo los participantes, que creo que es lo más importante y con lo cual voy a pasar entonces a proceder, ¿no? Aquí preguntan Milagro Socorro y Xavier Rodríguez, creo que dentro del mismo esquema, inclusive una persona que no se identifica, ¿no? Hablan lo siguiente, dicen, lo voy a plantear y te permito que responda, dice, una reconsideración del periodo virreinal, se pregunta Milagro Socorro, ¿no nos conduce a una dolorosa revisión de las independencias? Se pregunta. Partiendo de una motivación profunda de estas es, digamos, corregir una anomalía histórica encarnada en varios siglos de crueldad, opresión colonial. Se pregunta Xavier Rodríguez, o manifiesta, ¿no? Resulta llamativo el persistente complejo de inferioridad hispanoamericano al momento de abrazar e idealizar las referencias ideológicas revolucionarias francesas o las doctrinas anglosajonas, que durante más de 2 siglos no han podido zanjar grandes problemas como el centralismo político-administrativo o incluso la segregación racial. ¿A qué pudiera deberse este permanente rechazo selectivo a nuestra propia historia civilizatoria? Creo que nos diste algunas luces de eso, ¿no? Y cierro como para agrupar las reflexiones, es la conferencia de Gloria Álvarez, República versus Populismo, reproduce los prejuicios de la leyenda negra. Afirma, por ejemplo, que España nunca tuvo tradición de Estado de Derecho, ni sentido de la ley, ni división de poder, solo uso del poder para utilidad del rey, repartición de privilegios y centralismo. ¿No es una gran contradicción de algunos liberales que algunos liberales planteen los mismos argumentos que los enemigos de Occidente? Gracias. Dejo eso ahí para que tú puedas comentar, Luis Alfonso. Hay otro grupo de preguntas. Trato de ser muy puntual. Agradezco las preguntas porque son muy buenas las tres. Respecto de la pregunta de Milagros, que agradecido y honrado de que estés acá con nosotros, Milagros, yo también me la he formulado mucho y me pregunto, bueno, cuestionar, digamos, la leyenda negra debe pasar inmediatamente o inevitablemente por algo así como, bueno, en algún momento nos sentimos traidores al padre de la patria, Bolívar. Ahora nos tenemos que sentir traidores de, no sé, la corona española o la monarquía hispánica, etc. Yo, digamos, pensando en que toda esta reflexión nos debe ayudar en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro, digamos, en nuestro devenir, no digamos, para corregir o enmendar algo que ya ocurrió hace además tantos siglos, uno podría simplemente pensar que el proceso de
autonomía, independencia, separación, como lo querramos llamar, de estos territorios de la península ibérica era inevitable, digamos, era lo que en algún momento histórico iba a ocurrir. Bueno, ocurrió de la manera que ocurrió, ¿verdad? Con mucha sangre, con mucha violencia, con mucho atraso y con mucho dolor para muchísimos países. Yo diría que Venezuela probablemente entre los que más padeció por ese proceso de guerra, que más bien fue una suerte de secesión. Pero lo que sí me parece importante, más allá de cuestionar que esto se haya hecho como se hizo o no, y a los protagonistas, digamos, los llamados libertadores de esos procesos, es más bien reflexionar en torno a si fuimos inteligentes, si fuimos acertados, me refiero pues a quienes protagonizaron estos eventos, en romper radicalmente, probablemente en ese momento por un asunto político, ¿verdad?, de justificación de esa ruptura. Bueno, no quedaba otra vía, pero que en el siglo XXI sigamos pensando como pensaban en el siglo XIX o adoptando las razones políticas justificativas para romper con. Es decir, eso no tiene ningún sentido, me parece a mí, y más bien rescatar lo que fueron formas, digamos, de resolver problemas, no solamente respecto de, por ejemplo, todos los descendientes de los llamados pueblos originarios o habitantes originarios de las Américas, de las poblaciones indígenas, sino una cantidad de problemas vinculadas con la limitación del poder. Me parece que puede ser más útil que estar pendiente de qué hacen los alemanes, qué hacen los finlandeses, qué hacen los neozelandeses, para ir a copiárnoslo. Porque es que el gran mérito, y ojo, no hablo para nada de no dialogar con otras tradiciones o culturas, eso es indispensable, y eso es un gran aprendizaje también. Pero lo que sí hacen esas tradiciones, yo diría que notablemente la francesa, la anglosajona y probablemente de algún modo también la germánica, entre otras, es que ellos buscan las soluciones desde su propia problemática y desde su propia tradición. No andan tratando de imitar a otros, son auténticos. Entonces, pareciera que la prosperidad y el desarrollo en gran medida pasa por conocerse a sí mismo, aprovechar fortalezas, detectar debilidades y ahí sí dialogar para ver cómo se pueden recuperar. Entonces yo cuestionaría es la ruptura radical y la negativa que tenemos muchos todavía hoy día de conocer adecuadamente qué ocurrió en ese periodo. Respecto de la pregunta de Xavier, gracias también por la presencia, por el acompañarnos. Yo diría que eso, bueno, tiene que ver con en gran medida la leyenda negra. Si ustedes prestan atención a la forma en que nos caracterizan a los hispanoamericanos en las películas y en las series, sobre todo de los Estados Unidos, y con esto no quiero ser para nada ni antiimperialista, ni mucho menos, es simplemente algo que ha sido así. Bueno, siempre aparecen las gallinas, las calles de tierra, las velas, los santos, así, ¿no? Como muy folclórico todo, como muy rural. Y claro, de alguna manera nosotros mismos hemos tomado ese estigma, no solamente en el caso, por ejemplo, me refiero al entretenimiento producido en los Estados Unidos, sino probablemente en otro tipo de fuentes, más incluso académicas, ¿no?, europeas. Hay esa visión de, como primitiva de nuestros países. Y nosotros lo hemos bebido. Y la hemos bebido ¿por qué? Bueno, porque está en nuestros textos de historia, porque está en la educación básica, porque está también de alguna manera en la mentalidad de los líderes políticos. Entonces hay que romper con ese complejo, porque fíjense que países que sí desarrollaron políticas coloniales, extractivas, racistas, de exterminio, y que incluso llevaron a regímenes totalitarios o a guerras mundiales, bueno, esos países hoy en día son modelos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Francia, me estoy refiriendo a Alemania, me estoy refiriendo a los propios Estados Unidos o a Inglaterra. Y está bien, porque son países que han aprendido de esos errores y que han hecho aportaciones indiscutibles al mundo entero. Entonces nos toca a nosotros también levantarnos de esos complejos, pero eso es a partir del conocimiento de los hechos, no de la fabulación y no seguir consumiendo pues esa leyenda negra que tanto daño nos ha hecho. Y por último, respecto de los liberales, yo diría con toda franqueza que un gran problema que tiene el liberalismo hispanoamericano no es solamente Gloria Álvarez, esa misma idea, por ejemplo, está presente, para mi sorpresa, en trabajos del profesor Enrique Krause, mexicano, que es historiador además, ¿no? Esa idea según la cual hay un fardo pesado allí que viene incluso de Tomás de Aquino, partiría, digamos, esa maldad, ¿verdad? O esa forma desviada de ejercer el poder abusiva, y que, bueno, eso nos condena por ser católicos, prácticamente o mayoritariamente católicos en esta parte de América o en estos territorios. Y la verdad es que allí yo detecto primero, obviamente no en el caso del profesor Krause, que tendrá mejores razones para ello, pero sí en el caso de otras personas, una falla enorme en la investigación, en la documentación, en el análisis,
Más bien, si uno revisa mucho de estos trabajos de liberales hispanoamericanos e incluso españoles, va a encontrar que la mayoría de sus fuentes son anglosajonas o francesas. Ahí yo recomiendo escuchar y leer a la profesora María Elvira Roca Barea, que ha demostrado por qué buena parte de las investigaciones sobre este periodo hispánico, virreinal, bueno, son de esos países. Ahí hay mucho de propaganda, no todas, pero hay muchas fuentes que son justamente o están orientadas hacia la leyenda negra. Y los liberales hispanoamericanos han bebido mucho de esa leyenda negra y paradójicamente han estimulado mucho esta ansiedad en nuestros países de, bueno, entonces mira, la única forma de desarrollarnos es ser anglosajones o es ser franceses o es ser alemanes, no sé. Y hasta que no lo logremos, estamos condenados a ser, bueno, el residuo que somos prácticamente. Así que ahí hay un diálogo, un debate importante que hacer dentro del mundo liberal, porque por esa vía, a mi entender, estamos condenados a la derrota y a seguir estimulando que el militarismo, el socialismo autoritario, el indigenismo, es decir, todos los colectivismos que han azotado a estos países y que hoy en día todavía los siguen afectando muchísimo. Muchas gracias, Luis Alfonso. Mira, bueno, voy a decirte brevemente los otros comentarios para que puedas cerrar tus reflexiones. Hay varios que han comentado que ha sido una excelente conferencia, presentación de material, de historia, y yo, bueno, obviamente comparto eso, que no quería dejar de mencionarlo. Voy a proceder entonces a comentarte las otras cosas que han dicho, ¿no? Aquí sí voy a barrer todo. Dice Yajaira Freites, ¿podría explicar eso del derecho por contrato o por convenio? Comenta, ¿no? Yo sigo avanzando. Después dice Pedro Rada, de acuerdo a su presentación de la denominación colonia, depende del autor bibliográfico. Ahora, ¿cuál sería realmente la visión del americano español o del sentimiento? ¿Se sentía colonizado o independiente? Excelente pregunta. Vuelve a preguntar aquí Yajaira Freites, el Estado absoluto que se creó en España fue distinto al que se organizó en Francia, por ejemplo. Bueno, yo creo que ciertas luces ya se dieron. Igual puedes redondear cualquier cosa, Luis Alfonso. La Cides Castillo. En Venezuela y Latinoamérica la legalidad no ha correspondido en muchas ocasiones con la justicia. La época de la ilustración, la moral, la justicia, con enfoque estoico, ha elevado muchos países anglosajones. Mientras que en Latinoamérica hemos usado las escolásticas del siglo XVII y aún presente, que ha impedido crecer la sociedad intelectualmente y con ello la justicia y el progreso. ¿Qué criterio tiene al respecto? Bueno, creo que esta la desarrollaste ampliamente. Para el momento que hice una pregunta creo que no lo habías tocado, ¿no? Pero yo creo que lo aclaraste. Si tú crees que hay que decir más, lo puedes decir. Ya voy cerrando. ¿Cómo eran, dice la Cides Castillo también, cómo eran considerados en el derecho los negros esclavos en la época del virreinato? Diana Sosa Cárdenas, ¿qué opinión le merece el rechazo de las juntas supremas que se hicieron en América en 1810, igualando lo que se hizo en la península? ¿No le parece que es un reflejo de que América en la práctica no era considerada en igualdad de condiciones que la península? Y cierro con este último. Y disculpa lo largo, no tuve capacidad de sintetizarlo, lo que pasa es que son como diferentes, ¿no? Dice Fabiola Betancourt, Fabiola B, me sale aquí, dice, el libro de Isaac Pardo, titulado Esta tierra de gracia, imagen de Venezuela en el siglo XVI, registra un proceso de conquista cruel e inhumano hacia los indígenas, llevado a cabo por los españoles buscadores de oro. ¿Cómo se conjuga el testimonio recogido por el paradigmático libro de Pardo con la filosofía jurídica presente en la colonia española que usted ha expuesto en su charla de hoy? Pareciera existir una dicotomía irreconciliable entre los hechos y las ideas aquí presentadas. Perdón que estaba silenciado. Trato de ser muy breve para no abusar más del tiempo de quienes nos están acompañando y del tuyo. A ver, respecto de la denominación colonia, pues sí, pareciera que según la fuente a la que uno se aproxime va a aparecer el término o no. Simplemente yo diría marcado o dejaría, digamos, consignado el que todos a partir de aquí en adelante ya no somos ingenuos ni inocentes respecto de si tomamos un texto que habla de periodo virreinal, de periodo provincial, de periodo monárquico o se habla de periodo colonial. Ya a partir de ese título vamos a tener una aproximación seguramente en un sentido o en otro respecto de lo que se va a exponer o se va a analizar. Y yo diría que hay buenas razones para cuestionar en el caso del mundo hispánico que haya sido un régimen colonial, porque colonial en el sentido moderno es extractivo. Y bueno, de nuevo, si uno lee los trabajos sobre las ciudades en Hispanoamérica del profesor Gruber, lee digamos, obras o investigaciones sobre la cantidad de universidades
la cantidad, digamos, de instituciones, de dinámica comercial que se desarrolló, que no solamente estuvo centrado en la extracción de metales preciosos, en fin, uno se va a dar cuenta que aquí no se vino a desarrollar una actividad de puertos, sino una actividad de permanecer, de asentarse, de expandir. Recordemos que esto parte en 1492 con la recuperación de la península ibérica para el mundo cristiano, es decir, con la expulsión, ¿verdad?, del Islam de esos territorios que estuvieron ocupados por siglos. Entonces aquí hay una visión que, de nuevo, para nosotros puede ser una visión más bien poco comprensible de expansión de una civilización, y que le correspondió al mundo hispánico desarrollarla. Me estoy refiriendo a Occidente. Entonces aquí la perspectiva de bueno, estos vinieron a extraer y a sacar y como algo así como a chupar, digamos, todo lo que pudieran, la verdad es que no se corresponde con los hechos, entonces hay que tener esa tendencia respecto del término colonial. No se sentían, bueno, sociológicamente seguramente esto era muy complejo y por eso, conectándolo con la pregunta de Milagros, es inevitable que en algún momento ese sentido de autonomía, de autogobierno, tomando en cuenta que, por ejemplo, no hubo cortes en estos territorios como sí existían en la península ibérica, en algún momento desembocara en esa separación. Lo que yo me pregunto es por qué esa separación no pudo llevar a una confederación de repúblicas o estados independientes, pero asociados entre sí para, como hoy en día es la Unión Europea, mantener un bloque común frente a una cantidad de rivales, ¿verdad?, potenciales. Recordemos que el ámbito de las relaciones internacionales no es el ámbito de los amigos, de los camaradas, de los panas, es el ámbito de las rivalidades e intereses, ¿verdad?, de potencias. Entonces, eso nos debilitó, nos convirtió, ¿verdad?, en una serie de territorios bastante atomizados. Entonces, esa visión sociológica sin duda hay que tenerlo presente. Sin duda, en España nunca se pretendió crear un Estado absoluto, probablemente el intento mayor, me refiero en este periodo, o que tuvo algunos atisbos de esto, fueron las reformas borbónicas, y de nuevo yo eso lo matizaría, allí sin duda hubo una suerte como de fusión entre influencias francesas y tradición propiamente hispánica, pero hasta el siglo XIX y ya más bien hacia el siglo XX es cuando en España, y todavía hoy en día podría preguntarse si España es propiamente un Estado moderno en el sentido en que lo es un Estado unitario como el francés u otros similares. Allí hay un tema muy importante e invito a buscar un texto del profesor Dalmacio Negro sobre el Estado en España, que creo que arroja bastantes respuestas sobre este punto. Sobre la correspondencia entre la legalidad y la justicia en este periodo, que yo la conectaría un poco con la intervención última de la profesora Fabiola Betancourt, que le agradezco también su pregunta, ¿no?, basada en el texto del profesor Isaac Pardo. De nuevo, estamos hablando de 3 siglos y de un territorio enorme, extensísimo. Es decir, es imposible que no se hayan dado, ¿verdad?, abusos, excesos, en fin. Yo diría que en modo alguno en mi exposición quiero poner en cuestionamiento, y en este ciclo en general se va a poner en cuestionamiento que eso haya ocurrido. Lo que más bien argumentamos es que no fue lo único que ocurrió y que, más importante aún, frente a esos hechos, en este modelo virreinal hubo debate, hubo cuestionamiento, hubo un Bartolomé de las Casas, hubo un Domingo de Soto, hubo un Francisco de Vitoria, hubo una cantidad importante de juristas que lo cuestionaron, y lo cuestionaron no simplemente por una situación azarosa, sino por una idea de poder, de ser humano, de sociedad, del derecho. Eso no estuvo presente del mismo modo en otras tradiciones jurídicas o filosóficas o teológicas occidentales. Mi pregunta es, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no reflexionamos en torno a cómo esos debates nos podrían ayudar hoy en día? ¿Por qué solamente insistimos en que aquí hubo una empresa de avasallamiento y de destrucción? Bueno, eso es simplemente quedarse con una parte de los hechos. Mi invitación es a que veamos los hechos, digamos, de forma completa. Y en ese sentido, bueno, ir a fuentes como las que yo he sugerido, entre otras tantas que hay, en donde simplemente estos historiadores, estos expertos en esta materia, tanto en la parte jurídica como también en la parte filosófica, han dejado claro de que eso, cuando ocurrió, generó reformas, generó debates, desde el más alto nivel hasta los niveles, digamos, intermedios y bajos. Y siempre se buscó que no existiera impunidad. ¿Por qué? Porque de fondo, lo que estaba, como bien señalaba Hugo, era la preocupación por, digamos, incorporar a quienes vivían en estos territorios a una civilización que tenía a la persona humana y su dignidad como un valor central. Y eso no necesariamente está presente en otros países en donde, hasta el presente, el problema racial, desgraciadamente, sigue presente.
Por cierto, problema racial que las élites criollas tras las independencias en nuestros países desgraciadamente terminan exacerbando por su imitación de otras sociedades en donde ese problema sí estuvo presente desde siempre y se terminó importando a los nuestros. Sobre la pregunta de la esclavitud en Venezuela, recomiendo buscar en YouTube una conferencia del profesor César Pérez sobre la esclavitud en Venezuela. Allí está documentado muy bien cómo fue esa situación también en estos territorios y cómo fue bastante diferente a la que podemos ubicar en otros procesos de conquista y de expansión europeos, ¿no? Eso diría para no extenderme más, Hugo. Perfecto, Luis. Ok, bueno, excelente. Yo creo que ya este tema no se agota ahora. Yo creo que la conferencia ha sido una gran invitación, Luis. Yo cerraría, si me permites, en todo caso, tomaría la frase de Antonio Machado, ¿no? Que dice, se pregunta, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela, ¿no? Yo creo que esa es un poco la invitación. Reconocer que hay mucho todavía por aprender, por entender, y así de manera tal que podemos avanzar, ¿no? Y quitarnos esas anclas que digamos, nos afincan contra cosas que no, o contra un piso que realmente no es el que nos corresponde. Yo cierro entonces diciendo, hemos tenido la conferencia de administración y control del poder en el modelo virreinal del profesor Luis Alfonso Herrera Orellana, a quien le agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido. Agradezco también a Se Dice Libertad y obviamente a Giroscopio y Bolivarium por la oportunidad de coordinar estos eventos. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Esto va a estar disponible eventualmente en YouTube para aquellos que lo pudieron ver y lo quieran volver a ver, y para aquellos que no, pues también lo puedan ver. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes nos acompañaron. Un gran saludo.